Buenos días amigos, bienvenidos al Centro Acuático Nacional. Saludamos a todos los amigos que están siguiendo la transmisión a través de la plataforma YouTube. El canal es HC Media Oficial. El Club Benjamín Hockey les da la bienvenida a esta jornada de competencia de la Copa Bueno Velocidad CBH 2025. Apoyan este evento Taxi y Vagos. Amigos, saludamos entonces su presencia aquí en el Centro Acuático Nacional. En unos minutos vamos a arrancar la jornada de competencia a pura velocidad con el Club Benjamín Hockey. Primera competencia del año. Abrimos la temporada de la mejor manera con el mejor deporte del mundo. Así que en unos minutos arrancamos el programa de competencia. Recordamos a los participantes que el área de precompetencia que corresponde a las pruebas de 50 metros se encuentra del lado de la fosa de saltos. Deben presentarse 2 series antes de su participación. Pedimos e invitamos a los participantes de la prueba número 1, 50 metros de estilo espalda, dirigirse al área de precompetencia. Reitero el agradecimiento entonces a las empresas que apoyan este evento, Taxi y Vagos. La Copa Bueno Velocidad CBH 2025 está en marcha entonces. En unos minutos vamos a iniciar con las carreras. También recordamos al público presente que tendremos sorteos y vamos a entregar premios, gentileza de nuestros auspiciantes por la boleta de ingreso. Así que guárdela, señor. Vamos, señor y señora, lógicamente vamos a estar sorteando hermosos premios a lo largo de la jornada de competencia. Señoras y señores, el Club Benjamín Hockey les da la bienvenida al Centro Acuático Nacional y les presenta la Copa Bueno Velocidad CBH 2025. Por favor, demos la bienvenida a los árbitros. Árbitro principal, Fátima Ramírez, Paraguay. Juez de salida, Patricia Esquivel, Paraguay. Se ubican los jueces. En unos minutos vamos a abrir el programa de pruebas con los 50 metros de estilo espalda, niñas, categoría menores. Reiteramos la bienvenida a todo el público, a los amigos que siguen la transmisión, al Centro Acuático Nacional. Estamos aquí en la primera competencia del año, abriendo la temporada 2025 con la Copa Bueno Velocidad CBH. Apoyan este evento Taxi y Vagos. Así que a pura velocidad
vamos a abrir en esta hermosa mañana de sábado. Tenemos aquí y queremos agradecer la presencia de los 15 equipos participantes a Punto Deportes Acuáticos, el Centro Deportivo 6C Paraguay, el Club Centenario, el Club Coronel Oviedo, el Club Deportivo de Manuel, el Club Deportivo de Puerto Sajonia, el Club Internacional de Tenis, el Club Olimpia, el Club Social de Área 4, Deportivo da Silva, Entrená Paraguay, Pacífico Natación Club, Paraguay Master, Pececitos de Jesús, Natación y lógicamente los anfitriones de la Copa Bueno CBH de Velocidad 2025, el Club Benjamín Hodgkin. Así que bienvenidos amigos, abrimos la temporada a pura velocidad. En unos minutos iniciamos con la primera prueba. Recordamos a los participantes que el área de precompetencia se encuentra del lado de la piscina de afloje. Entonces, ahí deben presentarse los nadadores, las nadadoras, para las pruebas correspondientes a los 50 metros estilos y el 50 metros libre, lógicamente. Estamos ultimando detalles. En unos minutos arrancamos con la prueba número 1, los 50 metros de estilo espalda, niñas categoría menores. Atención, tenemos el ok de los compañeros de sala técnica, así que estamos en condiciones de arrancar la temporada 2025. Copa Bueno CBH Velocidad en marcha, evento número 1, 50 metros estilo espalda, categoría menores niñas, carril 1, Amara Amarilla a punto en el 2, Verónica Piris, Olimpia en el 3, Juliana Rufinelli a punto, carril 4, Ana Paula Ruiz Díaz, Pececitos, en el 5, Heidi Escurra a punto, 6, Gema Ucedo a punto, 7, Emma Ramírez, SIC, y en el 8, Serena Recalde del SIC. Pedimos silencio en el momento de la partida. Serie liberada.
Tiempos oficiales. Vamos a la serie número 2 por carril 1, Gabriela Lesbe del Sajonia. En el 2, Montserrat Carles del SIC. En el 3, María Romero del CBH. Carril 4, Ánica Ledesma de Pececitos. En el 5, Gabriela Campis de Apunto. 6, Minami Miyaki del SIC. En el 7, Lua López de Pececitos. Y en el 8, Lilia Cuye de Apunto. Serie liberada. Recordamos a los amigos aquí presentes que por boleta de entrada vamos a estar sorteando hermosos premios. Tenemos 3 kits de Ray Hawk, la mejor miel de abeja, 4 presentes de Vagos, 2 Hopis de Bueno Bank y 2 remeras de la Albirroja, remeras oficiales de nuestra selección paraguaya de fútbol aquí. Entonces, así que hermosos premios, gentileza de nuestros auspiciante. Esté pendiente durante la jornada de competencia. Vamos a estar haciendo el sorteo con, por boleta de ingreso. Los últimos 3 números son válidos, así que conserve la boleta de ingreso, que va a tener la posibilidad de llevarse estos hermosos premios, gentileza de nuestros auspiciantes. Tiempos oficiales, serie número 3 por carril 1, Isabela González de Deportivo da Silva. En el 2, Dulce López de Pececito. En el 3, Mía Vera de Pececitos. En el 4, Samira Reimer de Pacífico. 5, Florencia Vázquez, SIC. 6, Aranza Salinas, Pacífico. 7, Emanuela Pascual y el Centenario. En el 8, Sofía Cáceres de Pececitos. Serie liberada. Tiempos oficiales. Vamos al evento número 2. 50 metros de estilo espalda. Niños categoría menores. Serie 1, carril 3. Everett Scaret, Pacífico. Carril 4, Bruno Britos. Olimpia. Carril 5, Giovanni Alcaraz. Olimpia. Serie liberada.
Tiempos oficiales. Serie número 2. Por carril 1, Facundo Ledesma de Pececitos. Por carril 1, Facundo Ledesma de Pececitos. En el 2, Dylan González, Club Social Área 4. En el 3, Mateo Corrales del Centenario, carril 4. Lucas Andrade del Olimpia. En el 5, Andrew Ervin del CIT. En el 6, Ian Silva, Pececitos. Carril 7, Genaro Bogado del Centenario. En el 8, Teo Saldívar, CBH. Serie liberada. Ya tenemos aquí a la vista la hermosa remera de la selección paraguaya de fútbol, la albirroja, con el sponsor oficial Bueno Bank. Así que vamos a estar sorteando con los aquí presentes en el Centro Acuático Nacional. Reitero, es una hermosa remera oficial con todas las esperanzas del pueblo paraguayo y el sponsor oficial Bueno Bank. Entonces tenemos 2 para nuestros acompañantes hoy aquí en la primera competencia, abriendo la temporada 2025 a pura velocidad, pruebas de 50 metros, Copa Bueno CBH Velocidad 2025. Estamos en el segundo evento, 50 metros, estilo espalda, categoría menores, niños. Recordamos que al final de la jornada también tendremos el evento promocional de la raya rápida, así que mucha natación para disfrutar en esta hermosa mañana de sábado. Primera competencia de la temporada 2025, natación paraguaya, Copa Bueno CBH Velocidad. Los tiempos son oficiales. Llamado a la serie número 3 por carril 1, Stefan Wagner, Deportivo da Silva. En el 2, Gianluca Pasquali, El Centenario. Carril 3, Nicolás Pont, a punto. Carril 4, Johan Heisenkohl, SIC. En el 5, Mauricio del Valle, de a punto. En el 6, Lucas Lescano, de a punto. En el 7, Klaus Heisenkohl, del SIC. Y en el 8, Santiago Torres, del Internacional de Tenis. Serie liberada. Tiempos oficiales. Vamos al evento número 3, 50 metros, estilo espalda, damas. Serie número 1, liberada. En competencia por carril número 3, el Lara Fariña, el Deportivo da Silva. Carril número 4, Sol Monzón, Deportivo de Manuel. En el 5, Elizabeth Ervin, SIT.
Los tiempos son oficiales, serie número 2, liberada. Por carril 2, Valentina Jara del SIC. Por carril 3, Sofía Park de Apunto. En el 4, Nara Zamudio, Deportivo Emanuel. En el 5, Catherine González, Social, Área 4. 6, Virginia Flores, SIC. 7, Valeria Vicioso, Pececitos. Los tiempos son oficiales. Vamos a la serie número 3, liberada. Por carril 1, Gianna Ayala, Olimpia. 2, Ana María Maciel, SIC. En el 3, Celeste Vera, Deportivo da Silva. Carril 4, Bianca Britos, Olimpia. En el 5, Romina Bron, Pacífico. Carril 6, Ana Paula Espínola, Pececitos. Carril 7, Maylene Somers, Deportivo Emanuel. En el 8, Sofía Estigarribia del CIT. Los tiempos son oficiales. Serie 4, liberada.
Por carril 1, Anne Wagner, Deportivo da Silva. En el 2, Adriana Santos, Club Coronel Oviedo. 3, Paula Mesa, SIC. 4, Ana Paula Aquino, SIC. En el 5, Jimena Aguayo, SIT. En el 6, Alison Maza, CBH. 7, Celeste Cáceres, Pacífico. 8, Mía Venegas, a punto. Tiempos oficiales, Serie 5, liberada. Por carril 1, Constanza Marecos del SIC. Por carril 2, Sol Cubilla de Pececitos. En el 3, Sofía Segovia, Pececitos. Carril 4, Camila Noguera del CBH. En el 5, Araceli Vareiro del SIC. Carril 6, Sofía Martínez del SIC. 7, Julieta Laván, Pececitos. En el 8, Sol León del CIT. Los tiempos son oficiales. Serie número 6, liberada. Por carril número 1, Fiorella Páez de Apunto. Por carril 2, Agustina Caballero, Olimpia. En el 3, Alana Piñanes, Deportivo da Silva. Carril 4, Ileana Ojeda, SIC. En el 5, Sofía Robert, CBH. 6, Fiorella Ayala de Sajonia. 7, María Fernanda López del SIC. 8, Keren Almada, Pececitos. Queremos informarles a los nadadores que la premiación será debajo del tablero principal, en el sector de la cabecera principal de la piscina. Entonces, al momento de anunciar las premiaciones, invitamos a los nadadores a acudir al podio, a retirar sus respectivas medallas. Los tiempos son oficiales. Serie 7, liberada. Por carril número 1, Ayelet Bataglia, CBH. En el 2, Rita Duarte de Pacífico. En el 3, Alejandra Spaini del SIC. Carril 4, Heather Allison de Pececitos. En el 5, Arumi Baigorria del Olimpia. 6, Sofía Ramón de Pacífico. 7 para Sofía Alonso de Pececitos. Carril 8, Constanza Osorio, SIC.
Tiempos oficiales, serie 8, liberada. Por carril 1, Juliana Vareiro del SIC. En el 2, Kiara Acosta a punto. En el 3, Astrid Caballero, Sajonia. Carril 4, Lara Jiménez, CBH. En el 5, Constanza Areco, SIC. 6, Florencia Amarilla, CBH. 7, Luciana Codas, CBH. 8, Sara Ramírez, Club Olimpia. Tiempos oficiales. Vamos al evento número 4, 50 metros estilo espalda, caballeros, serie 1, liberada. Por carril 3, Isaías Vicioso, Pececitos. Por carril 4, Miguel Cuevas, Olimpia. En el 5, Octavio Segovia, Pececitos. Los tiempos son oficiales. Serie número 2, liberada. Por carril 1, Martín Gómez del SIC. Por carril 2, Juan Mendonca del SIC. Carril 3, Josué Gavilán del SIC. Carril 4, Oliver Ibarrola a punto. En el 5, Santiago Codas, SIC. En el 6, Josías Gavilán, SIC. 7, Lucas Miranda, CBH.
Los tiempos son oficiales. Serie 3, liberada. Por carril 1, Jorge Torres, SIC. 2, Luciano Tarquino, CBH. 3, Francisco Aguilera, Pacífico. 4, Leandro López, Pececitos. 5, Sebastián Jiménez, Deportivo de Manuel. 6, Augusto Fruto, CBH. 7, Francisco Fabián, SIC. 8, Agustín Fleitas, CBH. Los tiempos son oficiales. Serie número 4, liberada. Por carril 1, Tadeo López del SIC. Por carril 2, Miguel Mendria del SIC. 3, Benjamín Romero del CBH. 4, Santino Ayala de Pececitos en el 5, César Benítez del SIC. 6, José Bergman, CBH. 7, Rafael González, Pececitos. 8, Tiago Ábalos, SIC. Los tiempos son oficiales. Serie 5, liberada. Por carril 1, Chumacero del Olimpia. 2, Cáceres de Pececitos. 3, Bóveda de Pacífico. 4, Martínez del Deportivo da Silva. 5, Martínez Franco de Pececitos. 6, Bobadilla de Pacífico. 7, Brites del Sajonia. Y en el 8, más del SIC. Atención, el primer sorteo por boleta de ingreso con terminación 434. 434. Boleta blanca con últimos 3 números. 434. 434. Por favor, pasar a retirar su premio gentileza de Vagos. Los tiempos son oficiales. Serie 6, liberada.
Por carril 1, Bernardo Rojas, Deportivo da Silva. 2, José Galeano a punto. 3, Samuel Vareiro, SIC. 4, Augusto Mendonca, SIC. 5, Elías Solalinde, SIC. 6, Tomás Ferreira, Olimpia. 7, Mateo Duarte, SIC. 8, Matías Arce, Pececitos. Tiempos oficiales, Serie 7, liberada. Por carril 1, Maximiliano Cabrera del SIC. Por carril 2, Mateo Arce de a punto en el 3. Sebastián Berni del CIT. Carril 4, Mateo Villanueva a punto en el 5. Jonathan Garcete, CBH 6. Marcos Olaizola del CBH 7. Gadiel Malarino, SIC 8. Bruno Herrera, SIC. Los tiempos son oficiales. Serie número 8, liberada. En competencia por carril 1, Orestes Garrigosa del SIC. Carril 2, Elías Agüero del SIC. 3, Leandro Veloso del SIC. 4, Melvin Caballero, SIC. 5, Eduardo Bóveda, Pacífico. 6, Esteban Peralta, Pececitos. 7, Joaquín Acosta de Pacífico. 8, Arnaldo Alvarenga de Pececitos. Los tiempos son oficiales. Vamos a la serie número 9, liberada. Por carril 1, Arturo Rubín del CIT. En el 2, Eric Flores, Pececitos. 3, Bruno Peckhold, CIT. 4, Guillermo Vera, CIT. 5, Aníbal Carrillo, Pececitos. 6, Benjamín Ifrán de Pececitos. 7, Juliano Ferreira, CBH. 8, Mateo Brites, SIC.
Tiempos oficiales. Serie número 10, liberada. Carril 1, Fernando Segovia, Pececitos. Carril 2, João de Castro, CBH. En el 3, Cristian Riquelme, CBH. Carril 4, Camilo Villalba, SIC. En el 5, Olson Scares, CBH. En el 6, Sebastián López, CBH. En el 7, Osvaldo Albert, CBH. En el 8, Lautaro Moyano, CBH. Vamos al llamado del evento número 5, 50 metros, estilo espalda, Damas Master. Los tiempos son oficiales. Serie número 1, evento número 5, liberada. Por carril 1, Mónica Mendoza del Deportivo da Silva. En el 2, Luján Vitale, Deportivo da Silva. En el 3, Valerie Scaret, Pacífico. Carril 4, Laura Acosta a punto. En el 5, Mercedes Pico, Deportivo da Silva. 6, Fabiola Jiménez, Deportivo da Silva. 7, María José Rodríguez a punto. 8, Graciela Germán, Paraguay Master. Los tiempos son oficiales. Vamos a la serie número 2. En el 1, Deolinda Miranda, Deportivo da Silva. En el 2, Rosa Sánchez, CBH. En el 3, Patricia Agüero, Deportivo da Silva. Carril 4, Lucía Torres, Centenario. En el 5, Kiara Saco, CBH. En el 6, Dora Cristaldo, del Olimpia. 7, Raquel Hacetiel, Olimpia. En el 8, Leticia Ferreira, de Pacífico.
Vamos al evento número 6, 50 metros, estilo espalda, Caballeros Máster. Tiempos oficiales, Serie 1, liberada. Por carril 3, Ramses Britos, Olimpia. Por carril 4, Elías Candia, a punto. En el 5, Marcos Ayala, Olimpia. Tiempos oficiales, Serie 2, liberada. Por carril 2, Fernando Ferrari, CBH. En el 3, Braulio Celada, Paraguay Master. Carril 4, Nelson Nenmi, Deportivo da Silva. 5, Robert Kemler, Deportivo da Silva. 6, Luis Fernández, CBH. 7, Carlos Tobías Iduate, CBH. Los tiempos son oficiales. Serie número 3, liberada. Por carril 1, Miguel Chávez, Deportivo da Silva. Por carril 2, Fabricio Vignoli, Deportivo da Silva. En el 3, Pablo Pascuali, Centenario. Carril 4, Mateo Paglieri, CBH. En el 5, Osvaldo Tenace, CBH. 6, Juan Duarte, Olimpia. 7, Guillermo Piñanes, Deportivo da Silva. 8, Jan González, Deportivo da Silva. Atención, queremos invitar al público presente aquí en el Centro Acuático Nacional a nuestro patio de comidas, donde pueden degustar las mejores arepas venezolanas, helados Bareté, y también está la cantina del equipo de waterpolo. Así que deliciosas minutas y bebidas heladas. Reitero, invitamos en el patio de comida, aquí al ingreso del Centro Acuático Nacional, arepas venezolanas, helados Bareté y la cantina del equipo de waterpolo también aquí presente, ofertando deliciosas minutas para compartir. Tiempos oficiales, Serie 4, liberada.
En el 1, Rafael Acuña, CBH. En el 2, Aníbal Ibarra, Sajonia. En el 3, Federico Gómez, Olimpia. Carril 4, Daniel Carrillo, CBH. En el 5, Alfredo Carrillo, CBH. 6, Luis Movia, CBH. 7, Clency Palacios, a punto. 8, Jonathan Sampirópolos, Olimpia. Vamos al evento número 7, 50 metros estilo pecho, categoría menores niñas. Carril 3, Emma Ramírez, SIC. Carril 4, Lua Martina López, de Pececitos. Y en el 5, Serena Recalde, del SIC. Los tiempos son oficiales. Serie 1, liberada. Atención, vamos a sortear premios gentileza de nuestros auspiciantes por boleta de ingreso con terminación de los últimos 3 números. Boleta con premio de nuestros auspiciantes 906, 906. La persona que tenga en su poder esta numeración de la boleta de ingreso, reitero, 906, pedimos por favor pasar a retirar premios gentileza de nuestros auspiciantes. Los tiempos son oficiales. Vamos al llamado a la serie número 2. Juliana Ruffinelli a punto en el carril 2. En el carril 3, Alexia Sosa, Club Coronel Oviedo. Carril 4, Montserrat Carles, SIC. En el 5, Lidia Cuye, de a punto. En el 6, Gabriela Lesme, Sajonia. En el 7, Genma Ucedo, a punto. Serie liberada. Atención, seguimos con el sorteo de premios de nuestros auspiciantes por boleta de ingreso con terminación 954, 954. Por favor, pasar a retirar su premio de la cabina de control 954.
Los tiempos son oficiales. Serie 3, liberada. Por carril 1, Brenda Zamudio, Deportivo de Manuel. En el 2, Mía Vera, Pececitos. En el 3, Florencia Vázquez, SIC. Carril 4, Alexa Martínez, del CIT. En el 5, Samira Reimer, Pacífico. 6, Aranza Salinas, Pacífico. 7, Emanuela Pascuali, Centenario. En el 8, Minami Miyazaki, SIC. Atención, continuamos con el sorteo de premios, gentileza de nuestros auspiciantes. Boleta con terminación 413-413. Por favor, pasar a retirar su premio de la cabina de control. Los tiempos son oficiales. Vamos al evento número 8, 50 metros de estilo pecho. Niños, categoría menores. Serie 1, carril 3, Ian Silva, de Pececitos. Carril 4, Giovanni Alcaraz, Olimpia. En el 5, Bruno Britos, Olimpia. Serie liberada. Atención, un sorteo más por boleta de ingreso con terminación 435. 435. Por favor, pasar a retirar su premio de la cabina de control. Los tiempos son oficiales. Serie número 2, carril 1, Manuel Ramos, del Deportivo Emanuel. Carril 2, Andrew Ervin, del CIT. En el 3, Lucas Andrade, del Olimpia. Carril 4, Stefan Wagner, Deportivo da Silva. En el 5, Genaro Bogado, del Centenario. En el 6, Mateo Corrales, del Centenario. 7, Dylan González, del Club Social Área 4. Serie liberada.
Reitero el llamado a retirar sus premios a las personas que tengan las siguientes boletas de ingreso con terminación, últimos 3 números, 954, 413 y 435. Por favor, a estas personas que tienen esta boleta de ingreso con esta terminación, pasar a retirar los premios de la cabina de control. Los tiempos son oficiales. Serie número 3, liberada. Por carril 1, Francisco Navarro del CID. Por carril 2, Klaus Heisenkohl. SIC en el 3, Nicolás Pont. A punto. Carril 4, Lucas Lescano. A punto en el 5, Johan Heisenkohl. SIC en el 6, Gianluca Pasquali. Centenario 7, Mauricio del Valle. A punto 8, Santiago Torres del CID. Los tiempos son oficiales. Vamos al evento número 9, 50 metros, estilo pecho, damas, serie 1, liberada. Por carril 2, Valentina Jara, SIC. Por carril 3, Catherine González, Club Social, área 4. Carril 4, Ana Paula Aquino, del SIC en el 5. Nara Zamudio, Deportivo de Manuel en el 6. Milagros González, Club Social, área 4. Y en el 7, Virginia Flores, SIC. Los tiempos son oficiales. Serie 2, liberada. Por carril 1, Gianna Ayala, Olimpia. Por carril 2, Maylén Somers, Deportivo de Manuel. En el 3, Ana Paula Espínola,
De pececitos, carril 4, Romina Brom, Pacífico. En el 5, Bianca Britos, Olimpia. En el 6, Ana María Maciel, SIC. 7, Ariadna Sosa, Club Coronel Oviedo. 8, Juliana Vareiro, SIC. Los tiempos son oficiales. Serie 3, liberada. Carril 1, Elizabeth Ervin del CIT. En el 2, Sol Cubilla. Pececitos 3, Keren Almada. Pececitos 4, Paula Mesa, SIC. 5, Paula Torres, CIT. 6, Celeste Cáceres, Pacífico. 7, Anne Wagner, Deportivo da Silva. 8, Araceli Vareiro, SIC. Tiempos oficiales, Serie 4, liberada. Carril 1, Julieta Laván, Pececitos. 2, Adriana Santos, Club Coronel Oviedo. 3, Sol León del CIT. 4, Constanza Marecos del SIC. 5, Mía Venegas, a punto. 6, Alison Massa, CBH. 7, Sofía Martínez, SIC. 8, Sofía Segovia, Pececitos. Tiempos oficiales, Serie 5, liberada. Por carril 1, Fiorella Ayala, Sajonia. Por carril 2, Angie Martínez del CIT. 3, Luciana Codas, CBH. 4, Arumi Baigorria, Olimpia. 5, Constanza Osorio, del SIC. 6, Camila Noguera, CBH. 7, Fiorella Páez, a punto. 8, Antonella Giulino, CIT.
Los tiempos son oficiales. Serie 6, liberada. Por carril 1, Florencia Amarilla, CBH. Por carril 2, María Fernanda López, SIC. 3, Rita Duarte, Pacífico. 4, Agustina Caballero, Olimpia. 5, Sofía Alonso, Pececito. 6, Ángeles Bataglia, CBH. 7, Ileana Ojeda, SIC. 8, Sofía Ramón, Pacífico. Tiempos oficiales, Serie 7, liberada. Por carril 1, Kiara Acosta de Apunto. Por carril 2, Sofía Robert, CBH. En el 3, Constanza Areco, SIC. Carril 4, Astrid Caballero, Sajonia. Carril 5, Alejandra Spaini, SIC. En el 6, Heather Allison, Pececitos. 7, Lara Jiménez, CBH. 8, Sara Ramírez, Olimpia. Tiempos oficiales, vamos al evento número 10, 50 metros, estilo pecho, caballeros, serie 1, liberada. En competencia por carril 3, Octavio Segovia de Pececitos. Carril 4, Bruno Brites del Sajonia. Y en el 5, Miguel Cuevas del Olimpia. Los tiempos son oficiales. Serie 2, liberada. Por carril 1, Tadeo López, SIC. Carril 2, Santiago Carballo, Deportivo Emanuel. 3, Juan Mendonca, SIC. 4, Elías Solalinde, SIC. 5, Santiago Codas, SIC. 6, Josías Gavilán, SIC. 7, Facundo Govelar del CID. 8, Martín Gómez, SIC.
Tiempos oficiales, Serie 3, liberada. Por carril 1, Oliver Ibarrola a punto. Por carril 2, Luciano Tarquino, CBH. 3, Lautaro Moyano, CBH. 4, Elías Agüero, SIC. 5, Miguel Carballo, Deportivo de Manuel. 6, Tiago Brites a punto. 7, Jorge Torres, SIC. 8, Josué Gavilán, SIC. Los tiempos son oficiales. Serie número 4, liberada. Por carril 1, Sebastián Jiménez, Deportivo de Manuel. En el 2, Benjamín Romero, CBH. 3, Mateo Bobadilla, Pacífico. 4, Miguel Méndriga, SIC. 5, Benjamín Martínez, Pececitos. 6, Leonardo Más, SIC. 7, Franco López, Pececitos. 8, Francisco Aguilera, Pacífico. Los tiempos son oficiales. Serie número 5, liberada. Por carril 1, Paolo Maris, a punto. En el 2, Samuel Vareiro, SIC. En el 3, Augusto Mendonca, SIC. Carril 4, Benjamín Cáceres, Pececitos. En el 5, Mateo Martínez, Deportivo da Silva. En el 6, Tomás Ferreira del Olimpia. En el 7, Samir Chumacero, Olimpia. En el 8, Rafael González, Pececitos. Los tiempos son oficiales. Serie número 6, liberada.
Por carril 1, Matías Arce de Pececitos. Por carril 2, Bruno Herrera del SIC. En el 3, Leandro Veloso del SIC. Carril 4, Marcos Olaizola, CBH. En el 5, José Alejandro Santos, Club Coronel Oviedo. Carril 6, Gadiel Malarino del SIC. 7, Maximiliano Cabrera del SIC. En el 8, Eric Flores, Pececitos. Los tiempos son oficiales. Serie 7 liberada. Por carril 1, Lucas Miranda, CBH. Por carril 2, Jonathan Garcete, CBH. 3, Tiago Ábalos, SIC. Carril 4, Alejandro Bóveda, Pacífico. En el 5, Augusto Frutos, CBH. En el 6, Orestes Garrigosas, SIC. 7, José Bergman, CBH. 8, Esteban Peralta, Pececitos. Los tiempos son oficiales. Serie 8 liberada. Por carril 1, Eduardo Bóveda, Pacífico. En el 2, Mateo Brites, SIC. En el 3, Fernando Segovia, Pececitos. Carril 4, Benjamín Ifrán, Pececitos. En el 5, Arnaldo Alvarenga, Pececitos. 6, Santino Ayala, Pececitos. 7, César Benítez, SIC. 8, Bernardo Rojas, Deportivo da Silva. Los tiempos son oficiales. Serie 9 liberada. Por carril 1, Sebastián López, CBH. En el 2, Mauro Fretes, a punto. 3, Aníbal Carrillo, Pececitos. 4, Guillermo Vera, del CIT. En el 5, Osvaldo Albert, CBH. 6, Francisco Fabián, SIC. 7, Cristian Riquelme, CBH. 8, Joaquín Acosta, Pacífico. Los tiempos son oficiales. Serie 10 liberada.
Por carril 1, Nikita Semenov a punto en el 2, Mateo Villanueva a punto en el 3, Emanuel Melgarejo Pececitos 4, Olson Scaret CBH 5, Camilo Villalba SIC 6, Juliano Ferreira CBH 7, Melvin Caballero SIC 8, Joao de Castro CBH. Atención, reiteramos por última vez el llamado a estas siguientes boletas de ingreso con la terminación 954, 413 y 435. Por favor, pasar a retirar su premio aquí de la cabina de control. Los tiempos son oficiales. Vamos al evento 11, 50 metros, estilo pecho, Damas Master, Serie 1, liberada. Carril 3, Angie Leiva, CBH. Carril 4, Valerie Scaret, Pacífico. 5, Adriana Arias, a punto. Los tiempos son oficiales. Serie 2, liberada. Por carril 1, Teolinda Miranda, Deportivo da Silva. En el 2, Rosa Sánchez, CBH. 3, Malia Scaret, CBH. 4, Patricia Agüero, Deportivo da Silva. 5, Kiara Saco, CBH. 6, Dora Cristaldo, Olimpia. 7, Raquel Haseitel, Olimpia. 8, Laura Acosta, a punto. Los tiempos son oficiales. Vamos al evento número 12, 50 metros, estilo pecho, Caballeros Master, serie número 1, liberada. Por carril 2, Marcos Ayala, Olimpia. Por carril 3, Juan Báez, a punto. Carril 4,
Carlos Iduate CBH en el 5, Elías Candia de Apunto en el 6, Ramses Britos Olimpia. Atención, informamos a los nadadores y nadadoras participantes de la Copa que la premiación se hace aquí debajo del tablero principal, en donde tenemos el back podium de nuestro principal sponsor, Bueno Bank. En ese lugar es el asignado para retirar las medallas. Invitamos a todos los medallistas a pasar al podio, que reitero se encuentra aquí debajo mismo del tablero principal. Vemos ahí el back podium de Bueno Bank, principal sponsor de nuestra competencia. Serie 2 liberada. Por carril 1, Santiago Rodiño. A punto por carril 2, Juan Esteban Díaz, Pacífico en el 3. Nelson Nenmi, Deportivo da Silva, carril 4. Mateo Paglieri, CBH en el 5. Osvaldo Tenace, CBH en el 6. Jan González, Deportivo da Silva, 7. Glency Palacios, a punto. 8, Alcides Cubilla, a punto. Los tiempos son oficiales. Serie 3 liberada. Por carril 1, Guillermo Piñanes, Deportivo da Silva en el 2. Juan Duarte del Olimpia en el 3. Robert Kembler, Deportivo da Silva 4. Rafael Acuña, CBH 5. Luis Fernández, CBH 6. Jonathan Sampirópolos, Olimpia 7. Aníbal Ibarra, Sajonia 8. Daniel Uguelli, a punto. Los tiempos son oficiales. Serie 4 liberada. Por carril 1, Fabricio Vignoli, Deportivo da Silva en el 2. Santiago Bogado, CBH en el 3. Javier Abate, CBH. Carril 4, Daniel Carrillo, CBH. En el 5, Emiliano Estigarribia, CBH. 6, Fernando Ferrari, CBH. 7, Federico Gómez, Olimpia. 8, Luis Movia, CBH.
Los tiempos son oficiales. Atención, vamos al sorteo de la remera oficial de la selección paraguaya de fútbol. Boleta de ingreso con terminación 929 929. Invitamos a la persona que posea esta boleta de ingreso con la terminación 929 929 pasar a retirar su premio aquí de cabina de control. Es una remera oficial de la selección paraguaya de fútbol con su sponsor oficial Bueno Bank. Claro que sí, entonces invitamos, reitero el número 929, boleta amarilla de ingreso. Vamos al evento número 13, 50 metros estilo mariposa. Niñas menores, serie 1, carril 3, Edma Ramírez, S6C, carril 4, Montserrat Carles, S6C, en el 5, Lua Martina López, Pececitos, serie liberada. Tiempos oficiales. Vamos a la serie número 2. Carril 2, Brenda Zamudio. Deportivo de Manuel en el 3, Aranza Salinas. Pacífico 4, Alexa Martínez. Del CID 5, Samira Reimer. Pacífico 6, Mía Vera. Pececitos 7, Minami Miyazaki. S6C, serie liberada.
Los tiempos son oficiales. Vamos al evento número 14, 50 metros estilo mariposa, niños, categoría menores. Carril 3, Ian Silva, Pececitos. Carril 4, Dylan González, Social, área 4. En el 5, Bruno Britos, Olimpia. Serie liberada. Los tiempos son oficiales. Serie número 2, carril 1, Stefan Wagner, Deportivo da Silva. En el 1, Stefan Wagner, Deportivo da Silva. En el 2, Mauricio del Valle, a punto. En el 3, Francisco Navarro del CIT. En el 4, Gianluca Pasquali, SIC. En el 5, Johan Heisenkol, SIC. 6, Nicolás Ponte, a punto. 7, Lucas Lescano, a punto. 8, Manuel Alejandro Ramos del Deportivo Emanuel. Serie liberada. Los tiempos son oficiales. Aprovechamos este momento. Reitero el llamado a la persona con la boleta de ingreso con terminación 929. Pasar a retirar su remera del Albi roja, remera oficial con el sponsor oficial de Paraguay, Bueno Bank. Por favor, entonces, hermosa remera que se puede llevar hoy. 929 es la terminación de la boleta de ingreso, boleta amarilla. Y ahora sí continuamos con la prueba número 15, 50 metros, mariposa, damas, serie 1, liberada. Por carril 2, Sara Blanco, Club Coronel Oviedo. 3, Milagro González, Club Social, área 4. 4, Nara Zamudio,
Deportivo de Manuel 5, Virginia Flores, SIC 6, Valentina Jara, SIC 7, Sol Monzón, Deportivo Emanuel. Los tiempos son oficiales, serie 2, liberada. Por carril 1, Agustina Caballero del Olimpia. Por carril 2, Yana Ayala del Olimpia. 3, Montserrat Santos, Club Coronel Oviedo. 4, Mía Venegas, a punto. 5, Bianca Britos, Olimpia. 6, Mailén Somers, Deportivo de Manuel. 7, Sofía Estigarribia del CIT. 8, Catherine González, Club Social, Área 4. Los tiempos son oficiales. Serie 3, liberada. Por carril 1, Constanza Marecos del SIC. Por carril 2, Rita Duarte de Pacífico en el 3, Sol Cubilla. Pececitos 4, Angie Martínez del CIT. 5, Paula Mesa, SIC. 6, Araceli Vareiro, SIC. 7, Ana Paula Aquino, SIC. 8, Celeste Cáceres, Pacífico. Los tiempos son oficiales. Serie 4, liberada. Por carril 1, Alison Massa, CBH en el 2, Julieta Laván, Pececitos 3, Antonella Giulino del CIT 4, Fiorella Ayala del Sajonia 5, Paula Torres del CIT
6 Sofía Martínez del SIC, 7 Keren Almada, pececitos, 8 Camila Noguera, CBH. Tiempos oficiales, serie 5 liberada. Por carril 1, Jimena Aguayo del CID. Por carril 2, Fiorella Páez de Apunto. Por carril 3, Anne Wagner, Deportivo da Silva. 4, Heather Allison, Pececitos. 5, Sofía Ramón, Pacífico. 6, Alana Piñanes, Deportivo da Silva. 7, Sofía Segovia, Pececitos. 8, María Fernanda López, SIC. Tiempos oficiales, serie 6, liberada. Carril 1, Ayelet Bataglia, CBH. En el 2, Kiara Acosta, Apunto. En el 3, Magalía Amarilla, CBH. Carril 4, Sofía Alonso, Pececitos. 5, Florencia Amarilla, CBH. 6, Ileana Ojeda, SIC. 7, Constanza Osorio, SIC. 8, Sofía Robert, CBH. Tiempos oficiales, serie 7, liberada. Por carril 1, Arumi Baigorria del Olimpia. Por carril 2, Sara Ramírez del Olimpia. Por carril 3, Constanza Areco del SIC. Carril 4, Astrid Caballero, Sajonia. En el 5, Alejandra Spaini, SIC. 6, Lara Jiménez, CBH. 7, Luciana Coda, CBH. 8, Juliana Barreiro, SIC. Los tiempos son oficiales. Vamos al evento número 16, 50 mariposa, 50 metros tiro mariposa, caballeros, serie 1, liberada. Por carril 3, Octavio Segovia, Pececitos. Por carril 4, Martín Gómez, SIC. En el 5, Franco Martínez, Pececitos.
Tiempos oficiales. Serie 2 liberada. Por carril 1, Tomás Ferreira del Olimpia. Por carril 2, Santiago Carballo, Deportivo Emanuel. En el 3, Josías Gavilán del SIC. En el 4, Josué Gavilán del SIC. En el 5, Lucas Miranda, CBH. En el 6, Juan Mendonca, SIC. En el 7, Leonardo Más, SIC. Tiempos oficiales, serie 3 liberada. Por carril 1, Jorge Torres, SIC. En el 2, Rafael González, Pececitos. En el 3, Orestes Garrigosa, SIC. Carril 4, Lautaro Moyano, CBH. En el 5, Augusto Frutos, CBH. En el 6, Lucas Ferreira, Club Coronel Oviedo. 7, César Benítez, SIC. 8, Santiago Codas, SIC. Los tiempos son oficiales. Serie número 4 liberada. Por carril 1, José Fernando Bergman, CBH. En el 2, Leandro López, Pececitos. En el 3, Benjamín Romero, CBH. Carril 4, Alejandro Bóveda, Pacífico. En el 5, Samir Chumacero, Olimpia. 6, Tiago Ábalos, SIC. 7, Francisco Aguilera, Pacífico. 8, Sebastián Jiménez, Deportivo Emanuel.
Los tiempos son oficiales. Serie 5 liberada. En el 1, Paolo Maris a punto. En el 2, Facundo Govelar del CIT. En el 3, Mateo Duarte del SIC. Carril 4, Elías Solalinde, SIC. En el 5, Miguel Mendria, SIC. 6, Bruno Brites, Sajonia. 7, Mateo Martínez, Deportivo da Silva. 8, Mateo Bobadilla, Pacífico. Tiempos oficiales, Serie 6, liberada. Por carril 1, Bruno Herrera del SIC. Por carril 2, Mateo Brites del SIC. En el 3, Matías Arce de Pececitos. Carril 4, Francisco Fabián del SIC. En el 5, Maximiliano Cabrera del SIC. 6, Sebastián Berni del CIT. 7, Augusto Mendonca, SIC. 8, Bernardo Rojas, Deportivo da Silva. Tiempos oficiales, Serie 7, liberada. Por carril 1, Nikita Semenov a punto. Por carril 2, Arnaldo Alvarenga de Pececitos. En el 3, Melvin Caballero del SIC. Carril 4, Benjamín Cáceres, Pececitos. En el 5, Elías Agüero, SIC. En el 6, Marcos Olaizola, CBH. 7, Santino Ayala, Pececitos. 8, Mauro Fretes, a punto. Tiempos oficiales, Serie 8, liberada. Por carril 1, Gadiel Malarino del SIC. Por carril 2, Joaquín Acosta de Pacífico. En el 3, Arturo Rubín del CIT. En el 4, Guillermo Vera del CIT. En el 5, Jonathan Garcete, CBH. 6, Mateo Villanueva a punto. 7, Benjamín Isfrán de Pececitos. 8, Leandro Veloso del SIC. Los tiempos son oficiales. Serie 9, liberada.
Por carril 1, Esteban Peralta de Pececitos. Por carril 2, Fernando Segovia. Pececitos en el 3, Samuel Vareiro. Del S&C, carril 4, Aníbal Carrillo. Pececitos en el 5, Luciano Tarquino, CBH. 6, Eric Flores, Pececitos. 7, Juliano Ferreira, CBH. 8, Bruno Petcol, SIT. Tiempos oficiales, serie 10 liberada. Por carril 1, Eduardo Bóveda, Pacífico en el 2, Sebastián López, CBH en el 3, Olson Scaret, CBH 4, Camilo Villalba, S&C en el 5, Emanuel Melgarejo, Pececitos en el 6, Joao de Castro, CBH 7, Cristian Riquelme, CBH 8, Osvaldo Albert, CBH. Los tiempos son oficiales. Vamos al evento número 17, 50 metros, estilo mariposa, Damas Master, serie 1, liberada. Por carril 2, María José Rodríguez, a punto. Por carril 3, Rosa Sánchez, CBH. Carril 4, Kiara Saco, CBH. 5, Patricia Agüero. Deportivo da Silva 6, Deolinda Miranda. Deportivo da Silva 7, María Scaret, CBH.
Tiempos oficiales. Vamos al evento número 18, 50 metros. Estilo mariposa, Caballeros Master, Serie 1, liberada. Por carril 2, Marcos Ayala, Olimpia. Por carril 3, Fernando Ferrari, CBH. Por carril 4, Pablo Pascuali, Centenario en el 5, Alcides Cubilla a punto 6, Carlos Iduate, CBH 7, Ramses Britos, Olimpia. Los tiempos son oficiales. Serie 2, liberada. Por carril 1, Osvaldo Tenace, CBH. 2, Daniel Uguelli. A punto 3, Rafael Acuña, CBH. 4, Guillermo Piñanes, Deportivo da Silva. 5, Jonathan Sampirópolos, Olimpia. 6, Juan Duarte, Olimpia. 7, Mateo Paglieri, CBH. 8, Nelson Nedmi, Deportivo da Silva. Tiempos oficiales, Serie 3, liberada. Por carril 1, Glency Palacios, a punto en el 2, José Emilio Garallo, CBH. 3, Luis Fernández, CBH. 4, Federico Gómez, Olimpia. 5, Aníbal Ibarra, Sajonia. 6, Elías Candia, a punto. 7, Luis Movia, CBH. 8, Fabricio Vignoli, Deportivo da Silva. Tiempos oficiales, Serie 4, liberada. Por carril 1, Álvaro Biuk, CBH en el 2. Alfredo Carrillo, CBH en el 3. Daniel Carrillo, CBH. 4, Benjamin Hodgkin, CBH. 5, Carlos Orihuela, CBH. 6, Diego Centurión, Paraguay Master. 7, Emiliano Estigarribia, CBH. 8, Santiago Bogado, CBH.
Tiempos oficiales. Vamos al evento número 19, 50 metros, estilo libre. Niñas, categoría menores, serie 1, carril 1, carril 2, Verónica Piris, Olimpia, carril 3, Amara Amarilla, a punto, carril 4, Gema Ucedo, a punto, en el 5, Tania Ramírez, Club Coronel Oviedo, 6, Serena Recalde, SIC, 7, Edma Ramírez, SIC. Serie liberada. Los tiempos son oficiales. Serie 2, carril 1, Ana Paula Ruiz Díaz, pececitos. En el 2, Juliana Rufinelli, a punto en el 3, Alexia Sosa, Coronel Oviedo. En el 4, Meltem Busarquis, Club Coronel Oviedo. 5, Gabriela Lesme, Sajonia. 6, Lidia Cuye, a punto. 7, Lua López, pececitos. 8, Daniela Canclini, Pacífico. Serie liberada.
Los tiempos son oficiales. Serie 3, liberada. Por carril 1, Brenda Zamudio, Deportivo de Manuel. 2, Minami Miyazaki, SIC. 3, María Romero, CBH. 4, Emanuela Pascual y Centenario. 5, Ánica Ledesma, Pececitos. 6, Gabriela Campis, a punto. 7, Montserrat Carles, SIC. 8, Heidi Escurra, a punto. Tiempos oficiales, Serie 4 liberada. Por carril 1, Sofía Cáceres, Pececitos. Por carril 2, Mía Vera, Pececitos. Por carril 3, Florencia Vázquez, SIC. Carril 4, Alexa Martínez, SIT. En el 5, Samira Reimer, Pacíficos. Carril 6, Aranza Salinas, Pacífico. 7, Dulce López, Pacífico. 8, Isabela González, Deportivo da Silva. Tiempos oficiales. Vamos al evento número 20, 50 metros de estilo libre. Niños, categoría menores. Serie 1, carril 3, Mateo Sartore, Pacífico. Carril 3, Mateo Sartore, Pacífico. Carril 4, Everett Scaret, Pacífico. En el 5, Joel Jara, Club Coronel Oviedo. Serie liberada.
Tiempos oficiales, serie número 2 por carril 1, Giovanni Alcaraz, Olimpia por carril 2, Teo Saldívar, CBH en el 3, Gonzalo Jara, Club Coronel Oviedo, 4, Manuel Alejandro Ramos, Deportivo de Manuel, 5, Dylan González, Club Social Área 4. En el 5, Dylan González, Club Social Área 4. En el 6, Facundo Ledesma, Pececitos, 7, Bruno Britos, Olimpia. Serie liberada. Tiempos oficiales, serie 3. En el 1, Alex Amarilla, Club Coronel Oviedo. En el 2, Ian Silva, Pececitos. En el 3, Mateo Corrales, Centenario. Carril 4, Stefan Wagner, Deportivo da Silva. En el 5, Genaro Bogado, Centenario. En el 6, Lucas Andrade, Olimpia. 7, Andrew Ervin, del CID. En el 8, Arturo Ábalos, Club Coronel Oviedo. Serie liberada. Tiempos oficiales, serie 4, liberada.
Por carril 1, Lucas Lescano a punto en el 2, Mauricio del Valle a punto en el 3, Nicolás Pont a punto en el 4, Johan Heisenkohl, SIC en el 5, Gianluca Pascuali, Centenario, 6, Francisco Navarro del CIT, 7, Santiago Torres del CIT, 8, Klaus Heisenkohl, Centro Deportivo SIC. Tiempos oficiales. Vamos al evento número 21, 50 metros, estilo libre, damas, serie 1, liberada. Por carril 3, Sara Blanco, Club Coronel Oviedo. Carril 4, Virginia Flores, SIC. 5, Lara Fariña, Deportivo da Silva. 6, Sol Monzón, Club Deportivo Emanuel. Tiempos oficiales, serie 2, liberada. Por carril 1, Valentina Jara, SIC. Por carril 2, Catherine González, Club Social, área 4 en el 3, Constanza Pérez, CBH en el 4, Yana Ayala, Olimpia en el 5, Valeria Patiño, Club Coronel Oviedo. 6, Nara Zamudio, Deportivo Emanuel. 7, Sofía Estigarribia del CIT. 8, Valeria Vicioso, Pececitos. Tiempos oficiales, serie 3, liberada. Por carril 1, Valeria Jiménez, CBH. Por carril 2, Maylén Somers, Deportivo Emanuel en el 3, Ana Paula Espínola, Pececitos. Carril 4, Romina Bron, Pacífico en el 5, Jazmín Barreto, Club Coronel Oviedo. 6, Ana María Maciel, SIC. 7, Ariadna Sosa, Club Coronel Oviedo. 8, Jazmín Gómez, CBH.
Tiempos oficiales, Serie 4 liberada. Atención, los tiempos son oficiales. Serie 5, liberada. Por carril 1, Sol León del CIT. En el 2, Ana Paula Aquino del SIC. En el 3, Sofía Martínez del SIC. Carril 4, Angie Martínez del CIT. En el 5, Antonella Giulino del CIT. En el 6, Constanza Mareco del SIC. En el 7, Montserrat Santos del Club Coronel Oviedo. En el 8, Paula Mesa del SIC. Atención, convocamos al entrenador del Club Coronel Oviedo. Por favor, solicitamos la presencia del entrenador del Club de Coronel Oviedo aquí en cabina de control. Tiempos oficiales. Serie número 6, liberada. Por carril 1, Jimena Aguayo del CID. Por carril 2, Kiara Acosta de Apunto. En el 3, Sofía Segovia de Pececitos. Carril 4, Paula Torres del CID. En el 5, Sofía Robert, CBH. En el 6, Keren Almada, Pececitos. 7, Julieta Laván, Pececitos. 8, Alison Maza, CBH. Tiempos oficiales, Serie 7, liberada. Por carril 1, Fiorella Páez de Apunto. Por carril 2, María Fernanda López del SIC. En el 3, Magalía Amarilla del CBH. En el 4, Anne Wagner del Deportivo da Silva. En el 5, Sofía Ramón Pacífico. En el 6, Camila Noguera, CBH. 7, Fiorella Ayala, Sajonia. 8, Alana Piñanes, Deportivo da Silva. Tiempos oficiales. Serie 8, liberada. Por carril 1, Florencia Amarilla, CBH. 2, Rita Duarte, Pacífico. 3, Arumi Baigorria, Olimpia. 4, Ileana Ojeda, SIC. 5, Agustina Caballero, Olimpia. 6, Heather Allison, Pececitos. 7, Constanza Osorio, SIC. 8, Angelique Bataglia, CBH.
Tiempos oficiales, serie 9 liberada. Por carril 1, Sofía Alonso. Pececitos por carril 2, Sara Ramírez Olimpia. Por carril 3, Lara Jiménez CBH. Carril 4, Constanza Areco de 6C. En el 5, Astrid Caballero Sajonia. 6, Alejandra Spaini SIC. 7, Luciana Coda CBH. 8, Juliana Vareiro SIC. Atención, reitero el llamado al entrenador del club de Coronel Oviedo. Por favor, solicitamos su presencia aquí en cabina de control. De igual manera, al entrenador del Deportivo Emanuel y del Club Área 4. Solicitamos la presencia de estos 3 entrenadores aquí en cabina de control, por favor. Tiempos oficiales. Vamos al evento 22, 50 metros libre, caballeros, serie 1, liberada. Por carril 1, Octavio Segovia, Pececitos. Por carril 2, Martín Gómez, SIC. En el 3, Santiago Carballo, Deportivo de Manuel. 4, Josué Gavilán, SIC. 5, Juan Mendonca, SIC. 6, Mateo Sorera, CBH. 7, Miguel Cuevas, Olimpia. 8, Isaías Vicioso, Pececitos. Tiempos oficiales, serie 2, liberada. Por carril 1, Santiago Codas, SIC. En el 2, Simón Vargas, Club Coronel Oviedo. 3, Agustín Fleita, CBH. 4, Tiago Brites, a punto. 5, Oliver Ibarrola, a punto. 6, Jorge Torres, SIC. 7, Franco Barrios, Coronel Oviedo. 8, Josías Gavilán, SIC. Tiempos oficiales, serie 3, liberada.
Por carril 1, Lautaro Moyano, CBH. Por carril 2, Leandro López, Pececitos. En el 3, Matías Park, a punto. En el 4, Lucas Ferreira, Club Coronel Oviedo. En el 5, Pablo Maris, a punto. 6, Tadeo López, SIC. 7, Sebastián Jiménez, Deportivo Emanuel. 8, Miguel Carballo, Club Deportivo Emanuel. Tiempos oficiales, Serie 4 liberada. Por carril 1, Leonardo Más, SIC. En el 2, Benjamín Romero, CBH. En el 3, Samir Chumacero, Olimpia. En el 4, Benjamín Martínez, Pececitos. En el 5, Elías Solalinde, SIC. En el 6, Mateo Martínez, Deportivo da Silva. 7, Rafael González, Pececitos. 8, Mateo Bobadilla, Pacífico. Tiempos oficiales, Serie 5 liberada. Por carril 1, Bruno Brites, Sajonia. Por carril 2, Lucas Miranda, CBH. En el 3, Facundo Velar, CIT. En el 4, Bruno Herrera, SIC. En el 5, Mateo Duarte, SIC. En el 6, Matías Arce, Pececitos. 7, Tomás Ferreira, Olimpia. 8, Miguel Mendria, SIC. Tiempos oficiales, Serie 6 liberada. Por carril 1, José Galeano, a punto. Por carril 2, Maximiliano Cabrera, SIC. En el 3, Alejandro Bóveda, Pacífico. En el 4, Francisco Aguilera, Pacífico. En el 5, José Fernando Bergman, CBH. En el 6, José Alejandro Santos, Club Coronel Oviedo. 7, Tiago Ábalos, del SIC. 8, Augusto Mendonca, SIC. Tiempos oficiales, Serie 7 liberada. Por carril 1, Sebastián Berni, del CID. Por carril 2, Mauro Fretes, de Apunto. En el 3, Marcos Olaizola, CBH. Carril 4, Arturo Rubín, del CID. En el 5, Mateo Arce, Apunto. En el 6, Fernando Rojas, Deportivo da Silva. 7, César Benítez, SIC. 8, Eric Flores, Pececitos.
Tiempos oficiales, Serie 8 liberada. Por carril 1, Gadiel Malarino, SIC. Por carril 2, Joaquín Acosta de Pacífico en el 3, Orestes Garrigosa de SIC. Carril 4, Augusto Fruto, CBH en el 5, Mateo Brites del SIC. 6, Leandro Veloso de SIC. 7, Benjamín Cáceres de Pececitos. En el 8, Nikita Semenov a punto. Reitero el llamado al entrenador del Club Coronel Oviedo y del Club Área 4. Por favor, solicitamos su presencia aquí en cabina de control. Tiempos oficiales, Serie 9 liberada. Por carril 1, Bruno Petholz, SIC. Por carril 2, Arnaldo Alvarenga, Pececitos. En el 13, Elías Agüero del SIC. Carril 4, Francisco Fabián del SIC. En el 5, Fernando Segovia, Pececitos. En el 6, Jonathan Garcete, CBH. En el 7, Santino Ayala de Pececitos. En el 8, Esteban Peralta, Pececitos. Tiempos oficiales, Serie 10 liberada. Por carril 1, Samuel Vareiro del SIC. Por carril 2, Benjamín Ifrán de Pececitos. En el 3, Melvin Caballero del SIC. En el 4, Olson Scares, CBH. En el 5, Eduardo Bóveda, Pacífico. En el 6, Juliano Ferreira, CBH. En el 7, Mateo Villanueva a punto. En el 8, Luciano Tarquino, CBH. Son oficiales, serie número 11, liberada. Por carril 1, Aníbal Carrillo de Pececitos. Por carril 2, Cristian Riquelme de CBH. Por carril 3, Emanuel Melgarejo del SIC. Carril 4, Camilo Villalba del SIC. En el 5, Santiago Leiva del CBH. En el 6, João de Castro, CBH. 7, Sebastián López, CBH. 8, Osvaldo Albert, CBH. Tiempos oficiales, evento 23, 50 metros de estilo libre, Damas Master, serie número 1, liberada.
Por carril 3, Angie Leiva, CBH. Por carril 4, Lucía Torres, Centenario. En el 5, Cecilia Rojas, Entrená Paraguay. En el 6, Mónica de Filipis, Pacífico. Tiempos oficiales, serie 2 liberada. Por carril 2, Luján Vítale, Deportivo da Silva. En el 3, Adriana Arias, a punto. Carril 4, Leticia Ferreira, Pacífico. 5, Valerie Scaret, Pacífico. 6, Fabiola Jiménez, Deportivo da Silva. 7, Mónica Mendoza, Deportivo da Silva. Tiempos oficiales, serie 3 liberada. Por carril 1, Deolinda Miranda, Deportivo da Silva. En el 2, Patricia Agüero, Deportivo da Silva. En el 3, Rosa Sánchez, CBH. 4, Malia Scaret, CBH. En el 5, Kiara Saco, CBH. 6, Dora Cristaldo, Olimpia. 7, Raquel Haseitel, Olimpia. En el 8, Laura Acosta, a punto. Tiempos oficiales. Vamos al evento número 24, última prueba de esta Copa. Bueno, Velocidad CBH, edición 2025. Serie número 1 de los 50 metros, estilo libre, Caballeros Máster, liberada. Por carril 3, Ramses Britos del Olimpia. Por carril 4, Marco Antonio Rivas del CBH. En el 5, Marcos Ayala, Olimpia.
Tiempos oficiales, Serie 2, liberada. Por carril 2, Tobías y Duarte, CBH. 3, Alcides Cubilla, a punto. 4, Braulio Celada, Paraguay Master. 5, Santiago Rontiño, a punto. 6, Renan Amaral, Paraguay Master. 7, Juan Báez, a punto. Tiempos oficiales, Serie 3, liberada. Por carril 2, Federico Román, a punto. Por carril 3, Esteban Díaz, Pacífico. Carril 4, Daniel Uguelli, a punto. En el 5, Osvaldo Tenace del CBH. En el 6, Nelson Nenmi, Deportivo da Silva. 7, Jan González del Deportivo da Silva. 8, Sergio Cardoso, entrena Paraguay. Tiempos oficiales, Serie 4, liberada. Por carril 1, Guillermo Piñanes del Deportivo da Silva. En el 2, Rafael Acuña del CBH. En el 3, Pablo Pascuali del Centenario. 4, Glency Palacios, a punto. 5, Juan Duarte, Olimpia. 6, Jonathan Zampirópolos, Olimpia. 7, Mateo Paglieri, CBH. 8, Robert Kemmler, Deportivo da Silva. Tiempos oficiales, Serie 5, liberada. Por carril 1, Fabricio Vignori, Deportivo da Silva. En el 2, Luis Movia, CBH. En el 3, Luis Fernández, CBH. 4, Álvaro Biuk, CBH. 5, Federico Gómez, Olimpia. 6, Elías Candia, punto. 7, Aníbal Ibarra, Sajonia. 8, José Emilio Garallo, CBH. Tiempos oficiales. Presentamos la última prueba de la Copa Buenos CBH Velocidad 2025. Por carril número 1, José Lobo, CBH. Por carril 2, Daniel Carrillo, CBH. Por carril 3, Carlos Orihuela, CBH. Por carril 4, Benjamin Hodgkin, CBH. Por carril 5, Diego Centurión, Paraguay Master. Por carril 6, William Vallejo, CBH. Por carril 7, Fernando Ferrari, CBH.
Por carril 8, Santiago Bogado, CBH. Silencio, por favor, en el momento de la partida. Serie liberada. Aguardamos un momento, por favor. Pedimos a los nadadores aguardar un momento. Hay una pausa. Aguardamos un momento, queremos aprovechar el momento y agradecer a todo el público aquí presente en el Centro Acuático Nacional. También a los amigos que han seguido la transmisión a través del canal HC Media Oficial, la plataforma es YouTube. Estamos abriendo la temporada 2025 aquí en el Centro Acuático Nacional, primera competencia oficial de el calendario de natación paraguaya. Así que agradecidos a todos los amigos que están aquí presentes, a los que siguen la transmisión. Luego de la prueba de los 50 metros estilo libre, vamos a tener un evento promocional de la raya rápida, así que no se vaya, señor, señora, aún tenemos mucha natación que disfrutar en este día sábado. Agradecemos también a los equipos aquí presentes en la edición 2025 de la Copa Bueno CBH Velocidad, A Punto Deportes Acuáticos, el SIC Paraguay, el Club Centenario, los amigos de Coronel Oviedo, los amigos del Club Deportivo de Manuel, el Club Deportivo Sajonia, el CIT, el Olimpia, el Club Social de Área 4, Deportivo da Silva, Entrená Paraguay, Pacífico Natación Club, Paraguay Master, Pececitos de Jesús Natación y lógicamente el Club Anfitrión, el CBH Club Benjamín Hawking. Así que son los 15 equipos participantes aquí en la edición 2025 de la primera competencia de natación en esta temporada que estamos arrancando el día de hoy. En la mañana de sábado 11 de enero, a pura natación arrancando esta nueva temporada.
Vamos entonces a continuar con la última prueba de la Copa Bueno CBH Velocidad edición 2025. Pedimos por favor silencio en el momento de la partida y vamos a la serie liberada. Aprovechamos este momento para agradecer a las empresas Bueno Van, Taxi y Vagos, quienes apoyan esta edición 2025 de la Copa Bueno Velocidad CBH, abriendo entonces la temporada de la natación paraguaya. Estamos aguardando por el resultado de la última prueba. Como les comenté, amigos del mejor deporte del mundo, tuvimos un pequeño corte en la corriente eléctrica justo en el momento de la llegada, así que están deliberando los jueces y de esa manera poder tener los clasificados al evento promocional de la raya rápida que se viene en unos minutos más. En este evento promocional participarán los 8 mejores clasificados, tanto en la rama femenina como en el masculino, de la prueba de los 50 metros de tiro libre. Ahí está, tenemos en pantalla, en tablero oficial, tiempos oficiales de la serie número 6. Y de esta manera culminamos el programa de pruebas. Vamos a aguardar por los clasificados, que los vamos a anunciar, y lógicamente vamos a disfrutar del evento promocional Raya Rápida. Los mejores 8 clasificados en la rama femenina y en el masculino en la prueba de los 50 metros de tiro libre van a estar disputando la raya rápida. Son pruebas de 50 metros de tiro libre. Se va eliminando el último en llegar hasta llegar a un mano a mano final. Todos tendrán premios, gentileza de nuestros auspiciantes, así que se viene lo mejor. La velocidad pura y dura de los 50 metros de tiro libre aquí en el Centro Acuático Nacional.
Aprovechamos este momento también para hacer una invitación especial a todo el público aquí presente y a los que nos siguen en la transmisión. El Club Benjamín Hawking les invita a practicar natación en esta temporada que estamos iniciando. Acércate aquí al Centro Acuático Nacional o a la sede del AFEMOT y inscribite y empezá a practicar el mejor deporte del mundo. Aprovechá esta temporada veraniega para aprender, practicar y disfrutar el mejor deporte del mundo, sin duda alguna, la natación. Así que invitamos a todos los amigos a acercarse, reiteramos, aquí al Centro Acuático Nacional o a la sede del AFEMOT y practicar natación en esta temporada veraniega. Es una buena inversión en tiempo, es una necesidad. Es un privilegio nadar, así que está hecha la invitación. Te esperamos aquí, el Club Benjamín Hawking, en el Centro Acuático Nacional y en la sede del AFEMOT, que se encuentra en General Santos y Luis María Argaña. Esa es la dirección. Piscina de 25 metros al aire libre, hermosa piscina. Así que tienen esas dos opciones, el Centro Acuático Nacional o la sede del AFEMOT. Pero lo importante es que des el paso y practiques natación, aproveches esta temporada veraniega y puedas hacer amigos y conocer este hermoso deporte que tanto amamos y estamos disfrutando aquí de la primera competencia en la temporada 2025.
Te asustaste vos, ¿eh? Sí, yo. Atención, necesitamos la confirmación de participación en la raya rápida de las siguientes nadadoras: Anne Wagner del Deportivo da Silva, Astrid Caballero del Deportivo Sajonia, Kiara Acosta de Apunto. Reitero entonces, pedido de confirmación de participación: Anne Wagner del Deportivo da Silva, Astrid Caballero de Sajonia y Kiara Acosta de Apunto. Por favor, confirmar su participación en el evento de la raya rápida. Aguardamos por la confirmación de Astrid Caballero y de Kiara Acosta. Ya están confirmados aquí, ok, muchas gracias. En unos minutos se viene la raya rápida. Enviamos adenosintrifosfato a todos nuestros nadadores. En la prueba de los 50 metros estilo libre estarán sembrados en relevos los mejores clasificados en la prueba de 50 libre. Así que veremos velocidad en equipo. No se vaya, señor, señora. Seguimos aquí disfrutando de esta primera competencia de la temporada 2025 que hoy iniciamos. Copa Bueno CBH de velocidad.
Se viene la raya rápida, han confirmado todos los nadadores. Y desde aquí estamos entonces para llevarles a ustedes todos los detalles a pura velocidad, a todo ritmo. 20:25 iniciamos con pruebas rápidas, dinámicas. Reitero el agradecimiento a todo el público que estuvo aquí presente y que está presente aquí en el Centro Acuático Nacional, a los amigos que siguen la transmisión, a los equipos participantes. Éxito a todos los equipos en esta nueva temporada que hoy iniciamos. La invitación también reiteramos a practicar el mejor deporte del mundo. El CBH te espera aquí en el Centro Acuático Nacional o en su sede de AFEMOT. Acércate y practica el mejor deporte del mundo. Aprovechá el verano, aprovechá la temporada, aprovechá que nadar es un privilegio y es lo mejor que podés hacer en esta temporada veraniega. Practicar natación, hacer amigos, competir, cuidar tu salud. Es muy importante. Ese es el consejo, la sugerencia del Club Benjamín Hopkins en esta temporada 2025 que hoy estamos iniciando.
¿estamos listos? Por favor, y nos vamos a poner también.
Atención, señoras y señores, se viene el evento final de la Copa Bueno CBH de Velocidad edición 2025. Vamos a tener la raya rápida en formato de relevos mixtos, 4 por 50 metros. Vamos a sortear el estilo a nadar y queremos anunciar también que tenemos premios para el primero, el segundo y el tercer mejor equipo clasificado. El primer lugar se va a llevar 1 millón de guaraníes y 4 remeras oficiales de la albirroja. El segundo lugar se va a llevar 600.000 guaraníes y 4 termos bueno. Y el tercer lugar 400.000 guaraníes y regalos de vagos para cada uno de sus integrantes. Estamos haciendo los cómputos finales, el cancheo final, organizando todo lo que tiene que ver a este último evento de la Copa Bueno CBH Velocidad. Ya tenemos aquí el cancheo a la vista, así que en unos minutos vamos a presentar a los equipos y a nadar, se ha dicho, a pura velocidad. Decíamos, estamos ultimando los detalles, damos unos minutos también a nuestros nadadores a recuperarse del esfuerzo, a poder charlar un poquito la estrategia, que es muy importante. Vamos a ver entonces qué estilo empezamos nadando. Ya están hechos los equipos, son relevos mixtos y van a nadar la distancia de 4 por 50 metros. Así que en unos minutos haremos la presentación y se viene el evento promocional de la Copa Bueno CBH Velocidad edición 2025, con muchos premios para nuestros nadadores, gentileza de nuestros auspiciantes. Súbime la música, Marcos. Enviamos moléculas de ATP a todos nuestros nadadores que lo van a necesitar en gran cantidad. Adenosintrifosfato, la molécula de la energía, la que predomina en las distancias cortas. Vamos a ver el trabajo del equipo, de los equipos que fueron conformados aquí a través de su clasificación en la prueba de los 50 metros de estilo libre. Así que en unos minutos arrancamos. Pasado el mediodía aquí en el sábado acuático. No hay hambre, no hay sed, no hay problema alguno. Tenemos toda la disposición de ver a los mejores nadadores del Paraguay aquí. En las pruebas de velocidad hemos disfrutado de los 4 estilos y ahora vemos, o veremos, mejor dicho, el trabajo en los relevos.
Atención, vamos a presentar el evento promocional de la raya rápida. Por carril número 1, el equipo Raya Rápida 7, Santiago Bogado, Luciana Codas, Santiago Codas y Sofía Robert. Por carril 2, el equipo de Raya Rápida 5, Heather Allison, Astrid Caballero, Aníbal Carrillo y Daniel Carrillo. En el 3, el equipo de la Raya Rápida 3, João de Castro, Lara Jiménez, Ileana Ojeda y Cristian Riquelme. Carril 4, Raya Rápida 1, Florencia Amarilla, Rita Duarte, Benji Hawking y Santiago Leiva. En el 5, el equipo de la Raya Rápida 2, Diego Centurión, Constanza Osorio, Camilo Villalba y Anne Wagner. En el 6, el equipo de Raya Rápida 4, Coti Areco, Arumi Baigorria, Olson Scaret y William Vallejos. Carril 7 para el equipo de la Raya Rápida 6, Juliana Vareiro, Agustina Caballero, Sebastián López y Emanuel Melgarejo. Por carril 8, Raya Rápida 8, Osvaldo Albert, Sofía Alonso, José Lobo y Alejandra Spaini. Ellos son los finalistas del evento promocional de la Raya Rápida. Recordamos que en las primeras 2 tandas se eliminan el último y anteúltimo equipo en llegar. Se van ubicando los nadadores. Vamos con el sorteo de qué técnica de nado se va a implementar. Aquí con la escribana María José Arrúa vamos a sortear y vamos a nadar en la primera tanda. Atención, estilo pecho. Estilo pecho entonces es el primero, estilo pecho. La técnica de nado del estilo pecho entonces, a ajustar estrategia, a dar lo mejor en cada prueba. Aquí no hay espacio para especulaciones. Rápido de inicio a fin. Quedan afuera el último y el anteúltimo equipo en llegar. Estilo pecho entonces, la primera técnica de nado que van a implementar nuestros campeones. Dale música, Marquitos, que estamos aquí en vivo, en directo del Centro Acuático Nacional. Están de parabienes los pechistas. Así es, en esta primera ronda quedan afuera el último equipo en llegar y el anteúltimo. Se alistan los nadadores. La piscina está presta. El ambiente también está presto para esta última competencia de la Copa Bueno CBH de velocidad. Llegaron los nadadores. Ahora sí, silencio por favor para el momento de la partida. Serie liberada. En competencia los nadadores, primera tanda de la Raya Rápida, estilo pecho. Arranca rápidamente el carril número 4, seguido por el carril 3. Medio cuerpo de ventaja para el carril número 4 que avanza por el centro de la piscina. Vamos a ver, se acerca el primer cambio, el primer relevo. Últimos metros, carril 4 y carril 6 liderando al agua. El carril 4 cambió el carril 6. Va el carril 2 también. Tenemos a los segundos relevistas
en el agua. Carril 4 incrementa su diferencia y va acelerando. Estilo pecho. En segundo lugar, podemos ver aquí al carril número 2. Digo bien, el carril 6 está en segundo lugar. Se acerca al carril 2. Cambia el carril número 4. Tercer relevo al agua. Vamos a ver, se acerca el 2. Se acerca el carril 6. Van disputando esta primera tanda los nadadores en técnica de pecho. Ahí está entonces amplia ventaja para el carril número 4, seguido por el carril número 2 y el número 6. Aceleran últimos 15 metros para el carril número 4, relevo número 3. Se apresta el relevo número 4. Siempre en la técnica de pecho. Recordamos que sorteamos la técnica a implementar por los nadadores. Top para el 4. Top para el 2. Top para el 6. Y estamos en el último relevo. Avanza, nadie se guarda nada. Vamos a ver entonces. Rápidamente carril número 8 también por el extremo viene acelerando. El 2 sigue en el segundo lugar y lidera la prueba de 1 y 4. Vamos a ver. Quedarán afuera el último y el anteúltimo equipo en llegar. Llega el 4. Se acerca el 2. Top para el 4. Culmina el 4. Culmina el 2. También lo hace el 1, el 6, el 8. El 7, el 5 y el 3. Ahí está entonces. Vamos a esperar por el resultado oficial. Ahí aguardamos por la oficialización de los tiempos. Ahí está, tiempos oficiales de la primera tanda de la raya rápida. Despedimos a los equipos del carril número 3 y el carril número 5. Fuerte el aplauso para estos nadadores y continuamos con la segunda ronda. Ya quitamos el estilo pecho, quedan 3 estilos y vamos a sortear el siguiente estilo. Corresponde nadar en la segunda tanda de la raya rápida. Estilo espalda. Estilo espalda. Entonces, en la segunda ronda de la raya rápida de la Copa Bueno CBH Velocidad 2025, aguardamos porque los nadadores deben volver a su cabecera original. Colocamos los partidores, damos unos minutos también para que puedan recuperarse los nadadores. Vamos a nadar técnica de espalda entonces en la segunda ronda. Recordamos que también en esta segunda ronda quedarán afuera el último y el anteúltimo equipo en llegar. Ahí están entonces. Se fueron los carriles 3 y 5. Quedan aún en competencia entonces los demás 6 nadadores, 6 equipos. El cambio en este relevo, el primer relevo parte desde el agua, el segundo desde los bloques. Al ingresar al agua deben cambiar de posición y nadar estilo espalda. Dale música, Marquitos. Ánimo a los campeones.
Recordamos que el orden de los nadadores también puede ser alterado en dependencia de la estrategia que decidan utilizar los equipos. Vamos entonces, silencio en el momento de la partida, tanda número 2, nadamos estilo espalda, serie liberada. Empezó la ronda número 2 de la raya rápida, acelera rápidamente por carril 4, tomando distancia el nadador del carril número 4. Vamos a ver, también está carril número 6 en segunda ubicación, últimos 15 metros. El primer cambio es en este momento y parten desde el bloque. Top para el 4, top para el 6. También salió el 7, cambió el 2, cambió el 1, cambió el 8. Vamos a ver el desempeño de los segundos relevistas. Acelera el carril número 4. Lo sigue el número 6. El carril 2 también. Por allá el 7 también. Está entrando la discusión. Se acerca el tercer relevo. Top para el 4. Al agua el tercer relevo. Cambia el 2, cambia el 6, cambia el 7. El 1 va a cambiar también. El carril 8 también se acerca al tercer relevo. Sigue manteniendo una amplia diferencia el carril número 4. Se viene el último relevo, tiro a espalda. Primero va el carril 4. Lo sigue el carril 2, el 6, el 7, el 1 y el 8. Cambió el carril 4, último relevo en el agua. Ahí está, acelerando. Carril 4, carril 2, carril 6, 7. Carril 1 también. Va a cambiar el carril número 8. Últimos relevos, últimos 50 metros de la segunda ronda. Vamos a despedir al último y anteúltimo equipo en llegar en esta ronda. Aceleran los equipos, últimos 15 metros. Vamos a ver quién sigue y quién se va. Atención, últimos metros. Carril 4, carril 2. Van llegando. Aguardamos por los tiempos oficiales. Hay que ver la deliberación de los jueces también. Llegó el 8. Fuerte el aplauso. Ronda número 2 entonces. Ha culminado en el estilo espalda. Ya empieza la fatiga a ser presente aquí entre los competidores. Poquito tiempo de descanso, gran intensidad, una distancia corta. Hay que salir rápido y terminar lo más rápido posible. Poco margen para guardar o para especular. Aviso de descalificación. Quedó descalificado el relevo del carril número 4. Entonces quedan afuera el carril 4 y el carril 8. Fuerte el aplauso. Despedimos entonces a estos dos equipos. Uno por descalificación, el otro por clasificación. Así que siguen entonces. Tenemos 4 equipos en competencia. Sacamos pecho, sacamos espalda. Vamos al sorteo. En la tercera ronda, el destino acuático dice que vamos a nadar la técnica más rápida, libre, estilo libre. En la tercera ronda, el destino acuático dice que nadaremos libre.
Así que damos unos minutos, se ubican los nadadores. En esta tercera ronda queda fuera el último relevo en llegar. En la primera ronda nadaron pecho, en la segunda espalda, en esta tercera se va a nadar libre. Ya tuvimos un descalificado por pasar los 15 metros en el subacuático, me dicen aquí. Así que les comento también el motivo de la descalificación. Tajantes e implacables aquí los jueces, haciendo cumplir las reglas de World Aquatic. Estamos entonces bien. Nos preparamos para la tercera ronda. Estilo libre. Pedimos silencio en el momento de la partida. Serie liberada. Cuatro relevos en competencia por extremos de la piscina en el 1 y en el 2, en el 7 y en el 8. Libre va al centro. Aceleran en técnica de libre. Parejito todo. Parece tener el carril número 7 una ligera ventaja. El resto va muy ajustado. Todos en técnica de libre. Atención, cambió el 7. Cambió el 2, cambió el 1, cambió el 6. Segundo relevo en el agua. Libre a toda máquina. Vamos a ver. El 2 tomó la punta de la carrera. Vamos a ver. También el carril número 7 viene trabajando en segundo lugar. El carril 1 en tercero. Y el carril 6 en cuarto lugar. Tercer relevo en el agua. El 2 lidera la prueba, seguido muy de cerca por el carril 7. Aceleran los nadadores, las nadadoras. A ver cómo queda esta tercera ronda de la raya rápida. En esta tercera ronda se queda afuera el último equipo en llegar. Van entonces, escuchamos el apoyo de los compañeros en el bloque de salida. Cambió el 2. Cambió el 7, el 6, el 1. Todo muy apretado. Vamos a ver quién se queda afuera. Aceleran los nadadores. Hay que sacar fuerza de la reserva. Hay que nadar fuerte y con coraje. El carril número 2 con ligera ventaja. El 1 va cerrando fuerte. Vamos a ver. Top llegaron. Ahí está fuerte el aplauso y aguardamos los tiempos oficiales. Excelente el esfuerzo, el desempeño de todos los nadadores. Tercera ronda en estilo libre. Y vamos a aguardar por los tiempos oficiales. Atención. Despedimos a los nadadores del carril 6. Bien, quedan 3 relevos. Atención, rectificamos, quedó afuera el carril 1. Carril 1 entonces, perdón por la confusión, puede pasar, estamos en vivo, en directo. Recibimos rápidamente el reclamo, lógicamente estamos aquí para impartir justicia. Quedó afuera el carril 1 entonces, fuerte el aplauso para los integrantes de ese equipo. Y tenemos 3 relevos que aún quedan en competencia
Y en esta cuarta ronda no se hace sorteo por descarte. Se nadará el estilo mariposa. Así que la técnica más bonita, elegante y demandante, la mariposa, va en la cuarta ronda. Toman un poquito de aire, chequean la estrategia, establecen el orden y a nadar se ha dicho estilo mariposa. Mariposa en la cuarta ronda de la raya rápida de la Copa Buenos CBH Velocidad, edición 2025. Vamos a los nadadores ubicarse cada quien en su carril. Cuarta ronda de la raya rápida. Mariposa entonces es la técnica que deben implementar. Bien, estamos. Atención, silencio por favor en el momento de la partida. Serie liberada. Ahí está entonces el segundo cambio, el tercer relevo en el agua. Nadando mariposa. Adelante va el equipo del carril número 6, seguido por el carril número 2. Y viene rápidamente el carril 7. Vamos a ver el último cambio. Vamos chicos y chicas. Último esfuerzo. Hay que dar todo. Cambió el 6. Cambió el 2, cambió el 7, últimos relevistas en el agua. Nadando mariposa, cuarta ronda de la raya rápida. Se queda fuera el último equipo en llegar. Ahí está entonces el aliento de los compañeros. Últimos 15 metros a línea de meta. Últimos 5 metros. Vamos a ver, atención. Atención, top. Espectacular llegada. Aguardamos por los tiempos oficiales.
Me dan el ok acá, está todo en orden, el reglamento, pero vamos a guardar los tiempos oficiales en el tablero. Ahí están, tiempos oficiales. Y despedimos a los nadadores del equipo del carril número 6. Bien, y llegamos al mano a mano final. Vamos a ubicarlos en el centro de la piscina, carril 4 y 5. Aguardamos por el cancheo oficial. Y el equipo que se acaba de eliminar del carril número 6 se lleva 400.000 guaraníes y regalos para todos sus integrantes, gentileza de Vagos. Y aguardamos entonces para el mano a mano final. Ahí está entonces equipo de raya rápida 5 en el carril 4 y equipo de raya rápida 6 en el carril 5. Atención, el equipo de Astrid Caballero, carril 4, y el equipo de Agustina Caballero en el 5. Las dos hermanas entonces encontrándose en este evento promocional. Carril 4, reitero, para el equipo de Astrid, carril 5 para el equipo de Agustina. No nos enojaremos si vemos un remate final entre las hermanas. Sana sugerencia para el bien del espectáculo aquí. Pero eso queda a criterio de los nadadores. Última ronda. Última ronda. Damos un minuto más. Se merecen los nadadores. Están definiendo aquí entonces la raya rápida. Edición 2025 en su formato relevo mixto combinado vario. En este relevo utilizamos el orden oficial. Espalda, pecho, mariposa y libre. En ese orden entonces, relevo combinado mixto 4x50. Prueba final de la Copa Bueno CBH Velocidad edición 2025. Ahí está entonces, 30 segundos finales, a tomar aire, a hacer el mejor esfuerzo, como el día a día de los nadadores. Empezamos con espalda, pecho, mari, y cerramos con libre. Bien, atención, última ronda. Vamos a la serie final. Serie liberada.
Marcha la última ronda, aceleran los dos nadadores por el centro del carril. Técnica de espalda. Medio cuerpo de ventaja para el carril número 4 con Daniel Carrillo. Se acercan a los 15 metros finales del primer relevo. Van a espalda, se acerca el primer cambio. Técnica de pecho. Atención, últimos metros para el carril 4. Top para él. Carril 4, cambia el carril 5. Subacuático y a nadar pecho. Acelera el carril número 4. Acelera el carril número 5. Aquí nada está definido hasta la última brazada. Pasaron los 25 metros del segundo relevo. Se acercan al tercer cambio. Vamos en mariposa para el tercer cambio. Acelera el carril 4. Carril 4 adelante. Carril 5. Carril 4 cambió. Carril 5 cambió. Mariposa. Atención, mariposa. Vamos a ver entonces. Acelera el carril número 4. Acelera el carril número 5. Nada está dicho aún en esta prueba. Vamos a ver. Se acerca el último cambio. Última prueba de la Copa CBH. Bueno, velocidad. Cambió el 4. Cambió el 5. Y vamos en estilo libre. Atención. Llegando a los 25 metros del último relevo. Carril 4 al frente. Carril 5 en segundo lugar. 15 metros finales. Pareciera ser para el carril 4. Sigue luchando el carril 5. Últimos metros. Atención. Top para el carril 4. Excelente. Fuerte el aplauso. Las felicitaciones. Top para el carril 5 también. Claro que sí. Gran esfuerzo. Entonces, resultados oficiales. Ahí tenemos ganador de la raya rápida. El equipo número 5. En segundo lugar, el equipo número 6. Fuerte el aplauso. 1 millón de guaraníes más 4 remeras oficiales de la albirroja para el primer lugar. Para el segundo lugar, 600.000 guaraníes más termo bueno. Y para el tercer lugar, como habíamos dicho, 400.000 guaraníes y regalos de vagos para todos sus integrantes. Fuerte el aplauso. Ok. Invitamos entonces a los medallistas de la raya rápida al área de premiación. Atención, vamos a despedir a los árbitros. Despedimos a los árbitros en lo que... Sí. Decíamos, despedimos a los árbitros. Muchas gracias por la labor cumplida. Y aguardamos la premiación final de la raya rápida y de la Copa Bueno Velocidad CBH edición 2025. Vamos llegando de a poco al final de esta primera competencia que marca el inicio de la temporada 2025 de la natación paraguaya. Muchísimas gracias a todo el público aquí presente, a los amigos que han seguido y aún siguen la transmisión, a los nadadores, a los 15 equipos participantes, al Club Benjamín Hawking, lógicamente, a todo el staff de profesores del Club CBH. Estamos entonces ya culminando esta primera fiesta acuática. Iniciamos a pura velocidad el 2025. Que todo nos sea propicio a todos los que estamos aquí, a todos los amigos de la familia del mejor deporte del mundo, a entrenar, a aprovechar la temporada veraniega. Recuerden practicar natación, nadar es un privilegio. El Club Benjamín Hawking les invita a el local del Centro Acuático Nacional, aquí donde estamos hoy presentes, y a la sede del AFEMOT.
Pedimos por favor la presencia de los entrenadores del SIC y del CBH a el área de premiación. Atención, vamos a premiar a el campeón de la categoría Máster en esta Copa Bueno CBH Velocidad de edición 2025. En tercer lugar, el Club Deportivo Da Silva en la categoría Máster con 8 medallas de oro. En segundo lugar, el Club Olimpia, que empató también con 8 medallas de oro, pero tiene más medallas de plata, por lo que el Olimpia queda en segundo lugar. Y en la categoría Máster, el equipo ganador de esta Copa Bueno CBH Velocidad edición 2025, con 35 medallas de oro, el CBH. Invitamos a los nadadores integrantes del equipo Máster del CBH al podio, a la premiación. 35 medallas de oro para el equipo Máster del CBH. Ahí está la copa, la joven nadadora, el entrenador, los entrenadores. Felicitaciones, espectacular el desempeño. Foto oficial entonces, categoría Máster, reitero. CBH en primer lugar, Olimpia en segundo lugar, Deportivo Da Silva en tercer lugar. Excelente, a seguir nadando, como siempre el ejemplo de la natación máster aquí presente y el fiel reflejo de que este es el mejor deporte del mundo, sin límites, sin límite de edad, sin límite alguno. Así que valoramos y festejamos ser parte de esta hermosa disciplina. Y vamos a la categoría absoluta. En tercer lugar con 12 medallas de oro, el CBH. En segundo lugar con 16 preseas de oro, el equipo de Pececitos. Y el equipo ganador de la Copa Bueno CBH Velocidad 2025 con 20 medallas de oro, SIC Paraguay. Adelante entonces a los integrantes del equipo de SIC Paraguay, ganadores de la categoría absoluta en la Copa Bueno CBH Velocidad 2025. Ahí está entonces la copa en manos del presidente del CBH, nuestro gran campeón Benjamin Hawking. Ahí recibe el entrenador Walter, el ruso Heisenkol y todo su staff y nadadores. Felicitaciones, se lleva el trofeo entonces. Hermosa manera de iniciar la temporada 2025. Un trofeo más. Ahí llega el entrenador Sergio Cabrera. Ahí está entonces entrenador principal y presidente del SIC. Excelente, felicitaciones. Nadadores, entrenadores con la copa, a festejar y a iniciar de la mejor manera esta temporada 2025. Y por último, como broche de oro tenemos la premiación de la raya rápida.
Atención, ahora sí, tenemos los datos certeros a la vista. Ceremonia de premiación de la raya rápida en la Copa Bueno CBH Velocidad 2025. En tercer lugar, el equipo compuesto por Constanza Areco, Arumi Baigorria, Olson Scaret y William Vallejos. En segundo lugar, el equipo compuesto por Juliana Vareiro, Agustina Caballero, Sebastián López y Emanuel Melgarejo. Y el equipo campeón de la raya rápida, edición 2025, el equipo compuesto por Heather Allison, Astrid Caballero, Aníbal Carrillo y Daniel Carrillo. Invitamos a los nadadores al podio, a la premiación. 1 millón de guaraníes para el primer lugar, 600.000 guaraníes para el segundo lugar, 400.000 guaraníes para el tercer lugar. Y también el primero se lleva 4 remeras oficiales de la albirroja. El segundo lugar se lleva unos hermosos termos Bueno. Y el tercer lugar con unos regalos de Vagos. Ahí está entonces, ahí están entregando los regalos del entrenador principal a los ganadores del evento promocional. Se llevan la remera oficial de la albirroja con el main sponsor oficial de Paraguay, Bueno Bank, el banco de todos los paraguayos. Gracias a Bueno Bank por el apoyo de siempre a todo el deporte y a la natación en particular, a Taxi y a Vagos, también empresas que apoyaron esta edición 2025. Foto oficial del evento. Felices todos. Fuerte el aplauso. Feliz fin de semana. Queremos pedirle al público presente, se ha extraviado un teléfono celular con la foto de la propietaria de este teléfono en inmediaciones del Centro Acuático Nacional aquí, así que a la persona que haya encontrado este teléfono agradecemos nos acerquen aquí en cabina de control o a la Secretaría de la Federación. Reitero el pedido, es un teléfono que se ha extraviado el día de hoy aquí en el Centro Acuático Nacional. Agradecemos enormemente que nos acerquen aquí de haberlo encontrado. Y bien, amigos y amigas del mejor deporte del mundo, de parte de todos mis compañeros de Sala Técnica, agradecemos la confianza y la oportunidad de estar presente una vez más en esta fiesta acuática. Agradecemos a los amigos que han seguido la transmisión, a los que estuvieron aquí presentes. Muchas gracias y hasta la próxima fiesta acuática. ¡Chau!